buenas noches. Te bendecimos ahí donde estás en tu hogar. Y para nosotros una vez más es un honor tenerte con nosotros desde esta pequeña parte de nuestra casa. Qué bueno es compartir juntos la palabra de Dios. Qué bendición es poderte dar la bienvenida. Gracias por apartar este tiempo para compartir con nosotros. Te bendecimos y sabemos que va a ser un tiempo de mucha edificación. Así que bienvenido, muchísimas gracias. Y si tienes tu Biblia pues cerca, la vas a usar muchísimo esta noche, porque hoy vamos a estar en parte de un tema tremendo, dar la continuación de lo que empezamos ayer y va a ser poderoso. Efectivamente, amor, muchas gracias por recibirnos de nuevo en tu espacio. Tenemos hoy la cuarta sesión de toda esta serie que denominamos Jesús, el Espíritu de la Profecía, que sin duda, conforme vamos profundizando en ella, nos va mostrando tantos y tantos aspectos en la vida de Jesús. Y eso nos hace entender con mayor amplitud por qué fue establecido así en las Sagradas Escrituras, como que su testimonio, el conocer a Jesús, el saber realmente quién es Él, sus atributos, por qué nos ayudan a entender el significado y la profundidad de la profecía, y cómo eso termina de corroborar quién es Jesús. Hemos visto a lo largo de estas sesiones varios aspectos proféticos que se dieron en su momento sobre la vida de Jesús y que fueron teniendo su debido cumplimiento con el paso de los días, con el paso de los años. Hoy nos dedicaremos a hablar de un aspecto que sin duda es sumamente importante, algo que fue tan cuestionado en su tiempo, algo que realmente marca una característica muy particular en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el carácter mesiánico de Jesús. O sea, ¿qué entender primero por el concepto de Mesías? O sea, ¿cuándo estamos o qué era lo que se debía de esperar cuando hablamos de una persona a la que se le da el atributo o se le da la calificación de ser considerado un Mesías? El Mesías se entendía en palabras sencillas como aquella persona que se esperaba y que debía tener algunas características. Debía ser el ungido de Dios y ungido con el Espíritu del Santo para poder liberar al pueblo de Israel y para además establecer el reino de Dios. Entonces, el Mesías era una persona que se esperaba para cumplir con estos propósitos y tenía que cumplir con la característica de ser ungido por Dios Padre con el Espíritu Santo. También se hacía referencia al Mesías como Cristo. Y los profetas siempre que escribieron, en todo lo largo y lo ancho de la Biblia, se refirieron a esa persona que iba a venir en algún momento específico, y es el Mesías o el Cristo. Y vamos a ver algunos pasajes primero que nos hablan de precisamente esa naturaleza. Isaías 9:6, por ejemplo, nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos que aquí se hace referencia a una persona que es conocido como el Hijo de Dios, y eso era una de las características del Mesías. Tenía que ser el ungido de Dios, aquel que Dios había ungido con su Espíritu Santo, aquel que iba a ser su Hijo, aquel que iba a ser conocido como el Cristo. Y vemos en Isaías en la profecía que habla de que ese niño iba a venir, el principado iba a estar sobre él, y venían las características de su reinado. Isaías también 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los cielos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí se anunciaba la venida de esta persona, que desafortunadamente varios todavía del pueblo judío lo siguen esperando, y porque no supieron reconocer en la figura de Jesús que en él se dio el debido cumplimiento de ese Mesías prometido. Porque acá decía que Dios iba a venir por retribución, y Dios mismo iba a venir y los iba a salvar, y es lo que precisamente vino a hacer Jesús. Y
y que iban a pasar cosas con su venida, que los ojos de los ciegos iban a ser abiertos, que los oídos de los sordos iban a abrir también. Y esto, si vamos a otra profecía, Isaías 52:6, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, vuelve a enfatizar la venida de esa persona que tanto se esperaba. Y en Mateo 1:21 dice algo interesantísimo. Cuando se le anuncia el nacimiento del Señor Jesús, se le dice a María: tu mujer dará a luz a un hijo, le pondrás por nombre Jesús, ya que él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es precisamente lo que estaba anunciado, que el Mesías tenía que cumplir una característica: iba a ser el Hijo de Dios, que iba a venir físicamente a la tierra, y que iba a cumplir un propósito de salvación. Y eso es lo que se anuncia cuando Jesús venía, que iba a venir y que iba a llamarse Jesús, y que uno de su propósito iba a ser salvar al pueblo de sus pecados. Precisamente la encomienda que se había profetizado que el Mesías debía cumplir. Y dice el Salmos 2:1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Vuelve a hacer referencia en el libro de los Salmos al ungido, al Mesías, al Cristo, del cual más adelante en Mateo 16, versículo 13, dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose a él. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, no se ponían de acuerdo. Cada quien tenía una opinión diferente. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ellos le responden: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dicen: tú eres el Mesías, le decían en otras palabras. Tú eres aquella persona prometida que iba a ser ungida por Dios con su Espíritu Santo. Y entonces él le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Enfatizando y remarcando algo tan maravilloso, en donde se empezaba a ver ya el cumplimiento en Jesús de que Él es el Mesías que fue prometido. Es el ungido de Dios que fue prometido desde tiempos antiguos. Y en Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, y eso es lo que leímos en el Salmo: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Citan los apóstoles lo que dijo el Salmo 2. Dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había de estar determinado que sucediera. Más adelante, ellos que habían entendido hacen la cita de lo que se profetizó en los Salmos. Dicen: ese personaje prometido, ese personaje que iba a ser ungido con poder, que Dios iba a mandar, ese Hijo de Dios que iba a venir, ese es Jesús. Dicen: el cumplimiento del Salmo 2 se dio en su vida. Impresionante. Cosas que se hablaban del Mesías es que él iba a cargar las enfermedades y las dolencias de la gente. Y podemos leerlo en Isaías 53:4. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vemos el cumplimiento en Mateo 8:16. Si me pueden acompañar, Mateos 8:16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y
y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vemos cómo también esta característica del ser mesiánico que se anunció se cumplió en Jesús. Se habló en Isaías de que Él iba a cargar el pecado, Él iba a hacer liberación, Él iba a hacer sanidades. Y vemos a lo largo de los evangelios que narran el andar físico de Cristo sobre la tierra, como todas y cada una de esas cosas profetizadas se fueron cumpliendo debidamente, sin fallar. Pero además de todo esto, y podríamos dar muchas más citas que hablan sobre el carácter de Mesías de Jesús, vamos en lo que queda de la sesión de hoy, a mencionar tres aspectos que además eran importantes que ocurrieran en la vida de quien iba a ser identificado como el Mesías. Y esos tres aspectos son milagros que tenían que ocurrir y que se sabía, que se había estudiado, y que los estudiosos de las Escrituras habían llegado a la conclusión que ese tipo de milagros solamente los iba a poder hacer quien verdaderamente sea el Mesías enviado por Dios. Y son tres cosas. El primero es que el Mesías tenía que sanar a un leproso. Y ahora vamos a explicar un poco de cada una de las tres cosas. El segundo punto, milagro que tenía que cumplirse en la vida del Mesías, es que él iba a expulsar un demonio mudo, una particularidad de demonio. Y también el tercero es que él iba a sanar a un hombre que nació ciego. Eran tres milagros que los eruditos, los estudiosos de las Escrituras, los que se consideraban pues los más conocedores de la ley, sabían que esos milagros no se le podían atribuir a ninguna otra persona que no sea realmente el Mesías enviado por el Señor. Y vamos a ver qué ocurrió en la vida de Jesucristo con relación a esos tres tipos de milagros. El primero de ellos, sanar a un leproso. ¿Por qué? Porque primeramente se pensaba que sanar a un leproso tenía que ser atribuido únicamente al Mesías y no a cualquier otra persona. Desde que se termina de instituir la ley mosaica, la ley de Moisés, no existía ningún registro en el pueblo judío de que una persona enferma de lepra haya sido sanada. Nadie. Y curiosamente podemos encontrar en la Escritura dos personas que fueron sanadas de lepra, pero no caían dentro del parámetro. La primera fue María, la hermana de Moisés y de Aarón, que cuando murmuran contra Moisés, le llega lepra al cuerpo y es sanada, es limpiada de la lepra. Pero eso sucede antes de que la ley haya sido terminada de instituir. Por lo tanto, no cae dentro del parámetro judío. Otra persona fue Naamán, que también fue sanado de lepra. Pero él no era una persona de origen judío, él era sirio y era gentil. Luego entonces, esos milagros no computaban para esto. Pero curiosamente, si nosotros vamos al libro del Levítico 13:14 y leemos lo que dice ahí, vamos a encontrar, ayúdame a buscarlo, Levítico 13:14. Vamos a encontrar ahí que habían disposiciones que Dios dejó desde la ley de cómo se debía de actuar cuando había una persona enferma de lepra. ¿Qué era lo que debía de ocurrir cuando esa persona que había estado enferma de lepra había sido sana? Pero aunque existían disposiciones que ahorita vamos a escuchar, esas disposiciones
los rabinos no habían podido aplicarlas nunca, porque no había en los registros del pueblo judío una persona que haya estado enferma de lepra después de la ley y que haya sido sanada de lepra. Por lo tanto, había un apartado de la ley que ellos jamás habían podido aplicar. Y como jamás lo habían podido aplicar a ninguna persona, ellos sabían y habían concluido que la única persona que podía realmente sanar a un leproso era el Mesías. Y dice el Levítico 13:14: entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiese cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio, mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo. Y más adelante, ese pasaje, les recomiendo que lo lean ahí, cuando tengan la oportunidad, leanlo completo. Es todo lo que Dios instituyó de cómo debía ser tratado un leproso y cómo debía ser tratado un leproso que era sanado y que tenía que entregar una ofrenda especial cuando eso ocurría, 2 avecillas. Por eso empezaba. Y esto que estaba establecido no había tenido cumplimiento, como dije. Pero vamos a ver qué ocurre en Lucas 5, versículo 12. En Lucas 5, versículo 12 dice lo siguiente. Y él le mandó 14. No, Lucas 5, 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando. Él sabía que a pesar de todas las señales que habían en su persona, no le creían. Pero él también sabía que habían otras señales que tenían que ocurrir, que a ellos no les tendría entonces por qué llegar a quedar ningún lugar a dudas de que el único que podía hacer esas señales era el Mesías, y que entonces él era el Mesías, porque él podía hacerlas. Y entonces les dice, cuando viene la persona que estaba llena de lepra, y aquí me da la impresión que este hombre leproso que se acerca a Jesús era una persona perfectamente entendida. ¿Por qué? Porque había toda una disposición para la gente que tenía lepra, no podía estar ahí. Sin embargo, en la multitud, la persona llega a Jesús y le dice una cosa. Él ya había dispuesto en su corazón que Jesús era el Cristo. Porque no le pregunta si tú lo eres y si puedes o no sanarme. Simplemente le dice: si quieres, me puedes hacer sano. Porque él sabía perfectamente, este hombre, que el Mesías, a quien él ya le había dado ese lugar a Cristo en su corazón, era el único que podía hacerlo, y que lo único que quería, que impedía que eso era la voluntad del Mesías. Por eso cuando él se acerca le dice: si tú quieres, puedes sanar. Y entonces ocurrió el hecho milagroso. Jesús lo sana y Jesús le dice algo: no le digas a nadie, lo único que tienes que hacer es ve y muéstrate al sacerdote y haz lo que Moisés dijo que se debe de hacer en este tipo de casos, que es Levítico 13. Porque él sabía que cuando esta persona llegue al sacerdote y le dijera que fue sano, el sacerdote iba a decir: no era posible, esto solo lo puede hacer el Mesías. Y entonces iba a venir un interrogatorio, iba a venir una indagación de decir: ¿cómo fuiste sano? Primero iba a identificar si realmente él había estado enfermo de lepra, y tenía que empezar un proceso de investigación y después un proceso de observación a Jesús para saber qué estaba pasando en esa persona que supuestamente había sanado de lepra a alguien. Y eso es lo que empezó a ocurrir precisamente, si analizamos los evangelios. Eso es lo que empieza a ocurrir. Por eso los judíos empiezan a seguir a Jesús y solamente observaban y no hablaban y no decían nada, porque estaban en ese periodo de observación que los propios rabinos habían establecido para analizar un caso de una persona que se sanó de lepra. Y ese es el primero.
El segundo de ellos era expulsar un demonio mudo. Y esto ocurrió en Mateo 12, 22. Que dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y Jesús echó fuera a un demonio de este tipo. ¿Por qué se consideraba que solo el Mesías podía hacer esto? Los rabinos, los judíos tenían, digamos, un método que utilizaban para hacer liberación. La liberación no era algo nuevo para ellos. Sin embargo, ellos seguían como que unas etapas. Lo primero que ellos hacían era que intentaban tener comunicación con el demonio que estaba en la persona. Teniendo ya comunicación, entonces ellos le preguntaban el nombre. Y al demonio hablar y decir su nombre, entonces ellos podían expulsarlo. Pero eso no podían hacerlo con un demonio mudo. Porque no podían hacer hablar a la persona y no podían hacer que esta persona, que este demonio pronunciara el nombre, porque su característica era ser mudo. Entonces ellos se veían visto imposibilitados para liberar a una persona endemoniada con un demonio de esta naturaleza. Y por eso habían concluido que la única persona que iba a poder hacer un milagro de este tipo era el Mesías. Y precisamente eso es lo que ocurre en la vida de Jesús. Cuando el endemoniado está ahí, Jesús lo expulsa y causa tremendo alboroto en todas las personas. Porque decían, este milagro nos han enseñado que el único que lo podría hacer es el Mesías. Y esto es algo sumamente maravilloso. Es como nuestro Señor Jesucristo va haciendo las cosas de manera tal que, si lo vemos de una manera razonada hoy en día, no debería de haber quedado lugar a dudas de que Él era el Hijo de Dios, de que Él es el Hijo de Dios. Pero la respuesta de la gente en ese tiempo fue: no. Él echa demonios fuera por Beelzebú. No se atreven a darle el crédito que debería tener. Simplemente desestiman lo que Jesús hacía. Ahora, cuando interrogan a esta persona, inclusive, qué cosa tan difícil debe haber sido. Pero no vamos a profundizar más ahorita en eso. Vamos al tercer milagro. Y el tercer milagro que se atribuye al Mesías es la sanidad de un hombre que había nacido ciego. Y eso, cuando una persona nacía o tenía algún defecto en el cuerpo, se entendía que había habido un pecado que podía ser atribuido a sus antepasados, y que inclusive por momentos ellos habían concluido que podría ser atribuido a la misma persona antes de nacer. Cuestión que puede ser muy polémica y discutida de cómo se le puede atribuir un pecado a alguien que no ha nacido. Hablaban ellos de una cierta tendencia al bien y al mal que podría existir desde la concepción, y que en función a eso, si una persona tenía cierta tendencia al mal desde la concepción, entonces desde ahí pudiera haber tenido un problema de pecado, y en función a eso podía haber nacido con un problema físico. Por eso, cuando esta persona llega, que esto lo podemos encontrar en Juan 9, que es largo, del 1 al 41. San Juan 9, capítulo 9. Cuando le llevan a Jesús a esta persona que estaba ciega y que era ciega de nacimiento, el cuestionamiento precisamente de los discípulos es: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿A quién se le atribuye el pecado del por qué él está así?
Y la respuesta de Jesús fue impresionante y dijo, no es que él haya pecado ni que sus padres, sino que esta persona está así para que precisamente la gloria de Dios se manifieste en él en este tiempo. Jesús lo que les dijo, esta persona está preparada por Dios Padre precisamente para este tiempo, para que en él se haga el milagro que confirme que yo soy el Mesías enviado por Dios Padre. Impresionante lo que Dios controla la situación y tiene un perfecto dominio de tiempos, de cosas, de todo. ¿Y qué es lo que ocurre? Jesús hace un milagro, ¿se acuerdan? Sus manos con la arcilla, con la tierra, hace lodo, se lo pone en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Lo estoy parafraseando, usted podrá revisar con calma todo el pasaje completo en casa. Y lo manda a un estanque en particular, el estanque de Siloé. Todo totalmente estructurado, porque en los tiempos que se estaban viviendo ahí cuando se hace la sanidad, el estanque de Siloé estaba sumamente concurrido, porque eran ciertas fiestas que se daban en ese momento. Y Jesús lo manda precisamente a ese estanque, en donde después de lavarse, estando ahí la multitud, él puede mirar. Y empieza entonces toda una travesía para esta persona, porque empieza a ser cuestionado. Jesús le dice, ve y muéstrate. Y evidentemente cuando él se muestra como aquella persona que podía ser limpia de nacimiento, una persona podía haber perdido la vista y recobrarla, pero una persona no podía haber sido sana, no había registros de que nadie sea sano por haber nacido ciego, porque se entendía también que eso era por cuestión de un pecado personal o generacional, lo cual no podía ser perdonado, no podía ser pasado por alto únicamente por alguien que se tenga el atributo de ser Dios, ser el Mesías, porque entonces se atribuía la falta a un pecado, y la única manera era a través de un perdón del pecado y de una voluntad que estaba por encima de la voluntad humana. Por eso se decía que el Mesías era el único que lo podía hacer, y Jesús lo hace y maravilla a todos y asombra, y estaban los 3 milagros ya hechos, y aún así la gente no lograba dar crédito ni lograba darle a él el lugar que realmente le corresponde. Después de eso Jesús siguió haciendo milagros. Resucita a Lázaro, y eso es también otro tema. Hay otro punto ahí que ya no es, digamos, de las 3 categorías que están seleccionadas, pero es un milagro que también se sabía que solamente lo podía hacer alguien con un poder tan sobrenatural que tuviera Dios, porque precisamente por algo Jesús esperó hasta que pasaran los 4 días, porque se sabía que después de 3 días podía ocurrir algo en algún momento y la persona podía como que volver a la vida, pero después de 4 días se sabía que era imposible, y los fariseos se decían porque ya estaba en el Seol después del 4.º día. Luego entonces Jesús precisamente va a resucitar a Lázaro después que se venció todo ese tiempo, para no dejar ningún lugar a dudas de que el único que podía hacer regresar a alguien cuando se había entendido que el alma estaba ya en el Seol es precisamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y después de esto Jesús le valió que la gente empezara a condenarlo a muerte. Pero lo que hace el maestro es impresionante. Lucas 17 del 11 al 19, léelo. En lugar de detenerse, entonces Jesús vuelve a sanar, y ahora quien sana es a 10 leprosos. Una vez más, si el milagro de haber sanado a un leproso fue impresionante, ahora él mandaba a 10 leprosos más para que lo vieran los sacerdotes
y para que no les quedara ningún lugar a dudas de quién es Jesús y el carácter mesiánico. Por eso cuando le pregunta Juan el Bautista en el tiempo en el cual él es confrontado en su interior y duda, y le dice, vayan y pregúntenle si él es el Mesías que debía venir o debemos esperar a otro. Y él le responde algo, Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué le estaba diciendo? Todas las señales que estaban establecidas, que el único que podía hacerlos es el Mesías, las he hecho. No son mis palabras las que hablarán por mí, le estaba diciendo Jesús. Son los hechos, los que testifican quién soy, que soy el Hijo de Dios, que soy ungido por Él y que soy el Mesías que habían estado esperando en el pueblo de Israel. Es un tema apasionante hablar de Jesús. Es un tema impresionantemente apasionante profundizar en Él. Si todavía en tu corazón había duda, o si tú el día de mañana que veas este video todavía no sabías quién era Jesús, espero que tu corazón cambie y que lo aceptes como Él es. Y si tú estás interesado en la cuestión profética, si tú sientes tener un llamado profético, yo te invito a que profundices en conocer todo lo que está relacionado con el testimonio de Jesús, porque eso será sumamente enriquecedor para tu vida y tu ministerio. Te bendecimos esta noche, te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de estar contigo. Nos vemos mañana en el siguiente capítulo, donde empezaremos a ver señales y significado espiritual que se dan en todo lo que ahora se está celebrando, que es la Semana Santa. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches.